Buenos días. Volvemos a acompañar en el seminario. Como les comentábamos, pues ya es el quinto año que hacemos el seminario. Ayer hicimos la presentación del libro del doctor Salvador Peniche, que teníamos ahí un poquito de problemas con la comunicación, sí. Pero pues sabíamos que iba a venir y pues confiamos pues en que hoy también nos va a hacer una presentación, una conferencia magistral. También le agradecemos a la doctora por traer a los dos invitados del día de hoy, que nos van a compartir pues sus experiencias. Y bueno, pues le doy la palabra a la doctora para que presente a nuestros invitados. Buenos días, chicos. Buenos les días. agradezco que estén aquí. Les había dicho que los exploten, que aprovechen. De esto se trata la investigación. Al doctor Salvador ayer lo vieron por videoconferencia, entonces no se los presenté, ahorita sí se los presento para que conozcamos un poco de él. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, fue profesor invitado del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, donde colaboró para el diseño del modelo de generación de modelos ecosistémicos, pues, para la zona metropolitana del Valle de México, implementado por el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat en 1995 y es egresado de la Corte y es del Programa Superior de Estudios sobre el Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Ha realizado investigación y docencia en temas relacionados con el impacto ambiental de la actividad económica, en particular sobre el tema de la economía del agua. Es miembro fundador de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Destaca su participación en la presentación de la candidatura del lago de Chapala en las redes internacionales de Lakenet en Burlington, Vermont en 2001 y en la red de lagos vivos de la ONG alemana internacional Global Nature Fund en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002. En 2005 realizó la presentación de la propuesta para la candidatura del lago de Chapala de la COP8 de la Convención Ramsar en Valencia, España. Recientemente el doctor ha participado en la investigación sobre la conservación de la cuenca Lerma-Chapala, Santiago, en la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio y la fundamentación científica sobre los impactos de la política hídrica del estado de Jalisco, en particular el caso de la construcción de la presa Arcediano y el Zapotillo. Actualmente es coordinador del Seminario Internacional sobre la cuenca del río Santiago y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y dentro de sus publicaciones más recientes, chicos, pues aquí podemos ver algunas. Ayer presentó con el doctor y bueno, les cedo la palabra y vayan anotando sus preguntas. 45 minutos. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctora, compañeros, Mario. Es un honor estar aquí entre amigos y colegas con ustedes, pues la verdad es, como ustedes saben, es nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de energía, estar trabajando con jóvenes académicos. Le echan ganas, nos rellenan las baterías, ¿verdad? Entonces, bueno, mi presentación, lo que he estado preparando para ustedes es una especie de resumen de todo un trabajo que llevamos ya durante mucho tiempo, unos 5 años o más, sobre el problema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy miembro del Comité de Agua y Energía de la Universidad, que es una instancia interinstitucional y transdisciplinar, y que también trabaja con dependencias gubernamentales, y nos reunimos a esto, a ver cómo resolvemos o cómo abordamos los problemas del agua en la metrópoli. Entonces, bueno, Guadalajara, no sé si conozcan por allá, es una zona muy rara porque cada año nos inundamos tremendamente, pero cada vez peor, ¿no? El desarrollo urbano ha hecho de todos estos ríos que habían antes. Guadalajara fue fundada, yo soy chilango, pero soy tapatío por adopción, yo mucho tiempo en Guadalajara.
pero quiero mucho a la ciudad y pues he visto como en los años del desarrollo urbano, realmente lo que han hecho en todo este tiempo es, hagan de cuenta así como un checklist de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? O sea, de lo que se debe de hacer para romper el ciclo hidrosocial, ¿no? Y para generar todos este tipo de problemas que tenemos. Es así como yo siempre digo que Guadalajara es así, hay que estudiar bien ese caso, porque es precisamente lo que no se debe de hacer, ¿no? Como las autoridades relacionadas con grupos económicos muy fuertes y también con intereses políticos, ¿no? Locales, regionales y nacionales, han acabado con pues, esta maravilla que era la zona metropolitana, que precisamente fue fundada cuando se fundó en la época de la Nueva Sevilla, la zona precisamente por el agua, ¿no? Era una zona de manantiales tremenda la bosque La Primavera, geológicamente era un lago, digo antes de que existiera la vida humana, ¿no? Y geológicamente, no sé, que habrá algún especialista que seguramente me va a corregir, pero lo que yo sé del asunto, siendo economista, ¿no? Que es parte del problema de la economía ecológica, ¿no? Que hemos abordado mucho con la doctora, es cómo abordar nosotros como economistas la interdisciplina, cómo incorporar en nuestros análisis el saber científico, el saber de, pues no sé, las diferentes áreas, ¿no? del conocimiento de la realidad espacial, que tienen que ver con la, pues no sé, con la geofísica, hidrogeomorfología, ¿no? Para estudiar el río, pues tienes que saber cómo está, cómo fluye, dónde, cómo se filtra, cómo está el medio, cómo se ha estructurado el espacio geofísico, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando. Y entonces en el sentido, Guadalajara pues era un lago, ¿no? Que según entiendo, lo poquito que entiendo de esto, en un momento dado surgió un fenómeno que es muy particular en la geología, que es una especie como de serie de explosiones volcánicas que generan por las características del lugar un montón de jal, ¿no? Explota con el agua debajo del lago, explotan los volcanes y se genera jal, y por eso se llama Jalisco, ¿no? Porque es un lugar de jal. Y entonces en la primavera se volvió un cerro, porque es una roca volcánica, y entonces los escurrimientos de las lluvias que ahorita tenemos supuestamente tendrían que llevar a las zonas de recarga del acuífero, que es donde está la jal, que es de alta filtración. Entonces se mete a los mantos acuíferos y el agua salía a borbotones por todos lados, ¿no? Salía por ahí en el Parque de los Colomos, antes de ver las fotos, era un borbotón gigantesco de agua pura, ¿no? Que salía de lo que llueve, que se filtra. Entonces la zona metropolitana, pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hacen en todas las ciudades, ¿verdad? Tapan las zonas de absorción, destruyen la primavera, intuban los ríos, o sea, lo que ya sabemos. Y el resultado, pues es que, como les digo, ahora lo que tenemos es una situación muy rara, en donde cada verano se inunda la ciudad cada vez peor, ¿no? Pero no hay agua. O sea, hay un déficit, aproximadamente 1 millón de personas al día no reciben agua, en un lugar en donde cada semestre, cada año hay pérdidas de miles de millones de pesos por inundaciones. Y entonces la solución de esto para los ingenieros, y no tengo nada contra los ingenieros, porque aquí a lo mejor hay muchos ingenieros. Sí, hay algunos. Quiero dejarlo bien, yo creo que los ingenieros hacen mucha falta, ¿no? Pero ingenieros ecológicos, ¿verdad? Ingenieros que entiendan las relaciones que hay entre la sociedad, el medio ambiente y la economía, ¿no? Que no hagan lo que están haciendo allá en Guadalajara, que es pues como disrumpieron, creo que no existe la palabra en español, eso, en inglés es disruption, ¿no? No sé, parece que no existe, pero me gusta usar. Disrumpieron, o hay una disrupción del ciclo hidrológico, eso es lo que está pasando. O sea, en una nuez, lo que sucede en Guadalajara es que se trozó el ciclo hidrológico, y pues lo que vivimos son las consecuencias de que eso pasa.
¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues una crisis de abasto, una crisis de calidad del agua, ¿no? Una dependencia de fuentes de agua que están ya en su momento crítico, ¿no? El agua de Chapala, por ejemplo. Guadalajara obtiene arriba del 60% de su agua del lago de Chapala, que viene con toda la contaminación que ustedes nos echan. Bueno, parte, ¿verdad? Pero también desde el Estado de México, viene desde Almoloya, ¿no? Ahí surge. Si no conocen las lagunas de Almoloya, tienen que ir a verlas. Es una maravilla, pero no maravilla en el sentido natural, sino es una maravilla es como una imagen de una película de Ridley Scott, ¿no? O sea, es así como, ya saben que hay dos visiones del futuro, ¿no? La de Star Trek, que la tecnología nos va a salvar, ¿no? Star Trek es el comunismo, ¿verdad? Es donde ya la riqueza es, ya, como hay abundancia, entonces las leyes de la economía ya no funcionan, entonces ya nada más agarra y toma y no hay escasez, y no hay oferta y demanda, ¿no? Es como Marx, es el futuro marxista, ¿no? Y el otro es Ridley Scott, ¿verdad? Es el Doomsday, ¿no? Ya nos llevó patas de cabra, no hay nada que hacer y todo está podrido, imposible, ¿no? Entonces, la Almoloya es un futuro de Ridley Scott, ¿no? Es unas lagunas gigantescas donde hay unas estructuras gigantescas, impresionantes, que están chupando 60 metros de 60 litros por segundo de agua de la laguna, así, una velocidad, o sea, se ve así, es como una nave espacial, ¿no? Que está chupando el agua, así como lo que dice Andrés Barreda, que son los lugares de absorción, ¿no? Los centros de desarrollo, las zonas económicas estratégicas son hoyos negros de la economía que absorben energía, absorben agua, absorben recursos, están chupando todo, ¿no? de la sociedad. Y que lo concentran, lo producen y lo expulsan al mercado internacional. Entonces esta imagen es muy dura, ¿no? Ahí en el lago, en las lagunas, que eran unas lagunas maravillosas, ¿no? Era un lugar así de ecosistemas preciosos que bueno, ya no sirve para nada más que para fuente de agua de la Ciudad de México. Y lo que sobra se va por el río Lerma y empieza a contaminarse, ¿no? desde la zona industrial del Estado de México, lo que ustedes echan aquí que llega allá al Lerma, luego Guanajuato, ¿no? Salamanca, la refinería, León, las curtidoras, y luego Michoacán, lo que llega ahí el bromuro de metilo y el bisulfato que echan en la producción de agricultura en Michoacán, en el río Duero, y luego llega ya al paraje de Ibarra, en la entrada de Chapala, y bueno, ya entré en Chapala, que se entra el agua toda podrida, y esa agua es la que tomamos, es el 60% del agua que toma Guadalajara, es esa, ¿no? El otro 40% viene de pozos profundos locales, la mitad, y la otra mitad, o sea, 20 y 20, es un poquito más de pozos locales, y de otra presa Calderón que está peor, está más jodida que la otra. Entonces, ese es el suministro. Entonces, la plática de hoy decía, bueno, hay un proyecto que de repente de repente resurgió para resolver este problema, y aquí está el asunto, ¿verdad? En lugar de ver qué hacemos con las cantidades torrenciales de agua que matan gente y destruyen infraestructura urbana cada semestre, lo que están pensando es traer agua del río Verde. Yo soy fanático de los Creedence Clearwater Revival cuando era joven. Hay una canción muy bonita que es Green River, no se la sacó mucho, es muy romántica esa canción. Entonces el Green River, el río Verde, es la fuente que es la propuesta para resolver este problema en los próximos 30 años. Y aquí está, aquí lo vemos, esta es la zona metropolitana, ¿no? Aquí va a estar la presa, se llama la presa del Zapotillo, ¿no? Y pues aquí parece todo muy inocente, ¿no? Es muy bonito, aquí van a hacer la presa, y el chiste de esto es que, ¿cuál es el problema de esto? El primer problema, hemos discutido esto
agua y energía de la universidad. Tuvimos un desplegado que pueden checar en la prensa, en donde decimos básicamente dos cosas. Uno, el principal problema del proyecto es que no hay información de nada. O sea, nadie sabe cuánta agua hay. Entonces, un proyecto de 16 mil millones de dólares, fundamentado en buenas intenciones, ¿no? Se están peleando por un agua que nadie sabe si está o no está, o cuánta hay o cuánta no hay, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Y bueno, ese es el origen, ¿no? El problema, digamos, de fondo. Pero ya si nos metemos al proyecto, pues ya vemos, ya cambiamos el nivel de análisis, ¿verdad? A mí me gusta plantearlo, sobre todo para ustedes en su especialidad, de esta manera, que es una discusión que he tenido dentro del comité y que hemos abordado aquí con los compañeros de Economía Ecológica, que es lo que decimos los economistas ecológicos siempre, que es una cita muy bonita que siempre hacemos y que es muy graciosa, de Kenneth, se me va el nombre, de que pensar que se puede crecer, Kenneth Boulding, ¿no? En 1924, escribió un libro muy bonito que pueden ver en internet que se llama The World as a Starship, o sea, el mundo como una nave espacial. Él era un economista que por primera vez pensó este asunto, ¿no? De cuáles son los límites del crecimiento de la economía. Porque como ustedes saben, de aquí supongo que tienen clases de economía, ¿no? En su carrera, en su investigación. Ustedes agarran cualquier libro de economía y la primera página, el primer renglón, la primera letra dice crecer, ¿no? O sea, ¿no? Es lo primero. O sea, el objetivo de toda la carrera, de todos los cursos, de todas las teorías, de toda la tecnología, de todo lo que plantea la economía es crecer. Para eso estudian economía. Entonces Boulding se puso a pensar, pensar que se puede crecer de manera infinita en un medio finito, solamente puede ser obra de un loco o de un economista. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí. O sea, dentro del comité, dentro de los críticos del proyecto, está ese debate, ¿no? Nosotros, los locos, los ilusos, los inocentes, que decimos que no podemos seguir creciendo. Y los realistas, los economistas, los serios, que dicen que sí se puede seguir creciendo, ¿no? Y entonces el problema es, a ver, ya se acabó. O sea, ya no hay agua. Aquí ya no hay agua. El problema que hay aquí, lo que les quiero enseñar, nuestros estudios que no son certificados, pero que bueno, son estudios académicos, digo, certificados en el sentido de las certificaciones internacionales, que es otro problema, ¿verdad? ¿Quién certifica a los certificadores, ¿no? ¿Y qué boleto hay detrás de la certificación, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer un trabajo que les crea el gobierno, tiene que estar su laboratorio certificado. Entonces, ¿quiénes son los certificadores? Hay que investigar quiénes son las personas que tienen el derecho de certificar. Es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que hay imparcialidad científica, que existe la objetividad científica y que realmente las certificaciones reflejan una verdad objetiva científica. Entonces ya habría que tener eso, ¿verdad? Y bueno, fíjense, aquí está el problema ya de base, de la discusión de fondo, digamos, de la raíz, es que son los que han hecho todo el litigote internacional, y lo llevaron a la corte, ¿cómo se llama? Las cortes federales, y tuvieron amparos y todo. Son los pobladores de estos tres pueblitos, que es Palmarejo, Temacapulín y Acásico. La presa va a inundar todo esto, es el embalse, ¿no? En la frontera entre Guanajuato y Jalisco. Y entonces es un pueblito maravilloso, una cosa increíble. Imagínense un pueblito clásico, típico, así de los cristeros jaliscienses, así, donde mochaban las orejas a los curas, ¿no? El ejército revolucionario, metido abajo, junto al río, en unas barrancas impresionantes de 100 metros, ¿no? Ese lugar es mágico, de verdad. Y bueno, pues eso ahí va a quedar, es el que está en medio, es el que desaparecería si la presa se construye entre 80, o sea, el problema técnico de la CNA es si es de 80 metros o 115 metros. Ya está construida, el muro ya está construido.
Entonces la discusión es de 80 o de 15. ¿No? Y entonces todos los teóricos están metidos en eso. De 80 o 15, ¿cuánto se inunda? ¿No? Los geógrafos, no, pues aquí se inunda, aquí no se inunda. Pongamos un bordo, protejamos esto. Mejor hagamos lo de 60, ¿no? Esa es la discusión. Y el ministro de Medio Ambiente estuvo ahí hace poco, que además lo tuvimos en el evento que tuvimos en... ¿Te acuerdas de combate? Se acordó de mí, ¿no? Ya ves que estuvimos en la misma mesa con Víctor. ¿Sí? Y estaba ahí, no, pues imagínate, llegó y todos los economistas ahí del evento que tuvimos en Temacapulín. Y entonces llega el doctor y me ve ahí sentado, ¿qué huele Peniche? ¿No? Y entonces, acá ¿dónde conoces al ministro? Bueno, pues tuvimos un evento ahí en la Sociedad Económica Ecológica, para que vean que sí sirve estar en esta asociación. Cuando menos impresioné a los colegas, ¿no? Que no me peleen, pues es otra cosa. Entonces, bueno, ese es el problema con la gente, la gente de Temacapulín, pues, que son así como muy, pues es la parte más conservadora del Estado, ¿no? Son raíces culturales muy religiosas, son los Altos de Jalisco, ¿no? Es ahí San Juan de los Lagos, ¿no? Son lugares con una tradición muy fuerte de sus valores, de su relación con su tierra, la familia, la producción, la relación con la producción agrícola, todo eso es muy fuerte. Y producen mucho, o sea, es el primer productor nacional de proteína en el país, de huevo per cápita, huevo, carne, cerdo, esos son producen chile, que es algo muy importante, ¿verdad? Es el chile rojo, el chile de la salsa tamazula, el tabasco, ese chile, el colorante rojo es ahí, es en la Hualica, es un lugar muy importante hasta para la cultura del chile en México, ¿no? Pues todo eso va a desaparecer, lo van a inundar. Fíjense, aquí está la discusión entre si es de 80 o 105 metros, ¿no? Entonces fíjense, si es la cota, porque saben que la cota es la altura a nivel del mar, ¿no? O sea, los cuerpos de agua, las cotas lo que miden es con respecto al mar, ¿cuál es la altura? La altura de 80 metros y 105. Entonces el almacenamiento de metros cúbicos, fíjense, con unos metros más, casi se duplica el almacenamiento de agua, de 5.6 metros por segundo. Y abajo está la distribución, ¿no? Que tendría cada uno, los Altos de Jalisco, de León y Guadalajara, ¿no? Entonces fíjense, aquí está lo interesante, que a 80 metros no le toca ni un litro a Guadalajara. Y a 105 les toca 3 metros, 3 metros por segundo, ¿verdad? 3 metros por segundo. Y ahí viene la población. Y aquí hay otra discusión muy interesante, que es ¿qué es el bien común? ¿Verdad? O sea, porque ese es el principal argumento, ¿verdad? O sea, hay que chingarse a los pueblitos porque Guadalajara va a tener 3 metros cúbicos por segundo de agua que ahorita no tiene. En cambio, Acacico son como 400 familias, en Palmarejo como unas 40, Temacapulín tiene como unos 2.000 habitantes. Esos son los 3 pueblos. Entonces las autoridades que dicen, no, pues son los pueblos bicicleteros, ¿no? El chiste es Guadalajara, la industria, el crecimiento urbano, la modernidad, la globalización, las exportaciones, el trabajo, todo el discurso de la modernidad. Y pues estos tienen que sacrificarse por la modernidad, ceder a sus pueblitos, ¿no? Su camposanto, su iglesia, y en Temacapulín hay siempre digo que se necesita ir con un toque de mota para ver lo que te explican, porque uno no lo ve, pero ellos sí lo ven, y ahí hay muchos narcos. A mí se me hace que hay una relación medio rara, ¿no? Pero ellos dicen que se ve Cristo. Yo nunca lo he visto, ¿no? Pero en la montaña, yo he ido como 20 veces y nunca lo he visto. Dicen que si tú te pones en cierto lugar, se ve un crucifijo y se ve a Cristo, o sea, en el cerro, en la barranca, ¿no? Como que está tallado ahí, ¿no? Y desde el punto de vista así de ellos, que ese es así como un lugar, como una especie de señal de que pues, no deben inundarlo, ¿no? Porque pues, van a inundar a Cristo, ¿no? Y bueno, entonces el punto aquí es que en 80 metros no se inunda Temacapulín.
sí se inundaría, pues, ahí viene la cuestión técnica, ¿verdad? Ahí vamos a pasar en términos de los escurrimientos, la precipitación, la temperatura, ahí viene lo interesante, ya de los detalles. Pero digamos así, en un primer acercamiento general, a 80 metros, con 0 metros para Guadalajara, con 0 litros para Guadalajara, se salvan los 3 pueblos. Pero entonces el ganón es Guanajuato. Es una discusión. Entonces hace un mes se reunieron Alfaro y ¿cómo se llama? De Guanajuato, ahí se va el nombre del gobernador. Porque esto tiene un montón de tiempo, tiene ya varios acuerdos y varias cosas firmadas desde el 95, 97, 2012, que están tratando de aprovechar ¿cómo se llama? Aquí es para quitarles, ¿verdad? ¿Cómo? No, pero para cerrar el documento, ya. Ok. Quiero abrir otro documento. No, este no es. Es que este no es mi. ¿Dónde estaban mis archivos? Entonces, el asunto aquí es que quién es el ganón, ¿verdad? O sea, quién gana con todo esto. Y entonces se reunieron Alfaro y este señor de Guanajuato y llegaron a finalmente un acuerdo así bien interesante porque... Montes de Oca. No, Dice que es el actual. ¿Cómo? El gobernador de Guanajuato actual es Aluya. Carlos Montes de Oca. ¿De Guanajuato? Ajá, aquí dice, en el 2019. A ver, ¿Cuántos son? No, Aluye, es un apellido raro. Bueno, ahorita lo vemos. El asunto es que Diego Shinoe. Shinoe. Y entonces el asunto es que se reunieron y dijeron, ya está, ya lo arreglamos. O sea, tenemos Guadalajara se va a quedar con el 70% del agua, Jalisco se va a hacer, y más o menos Guanajuato con el 30%. Y entonces todo el mundo se puso bien contento en Guadalajara. Y bueno, lo interesante es la geografía, es cómo ambienta la interdisciplina, ¿no? Tenemos que ver los aspectos de la política. O sea, al presidente López Obrador, supongo que lo que le interesa, o sea, los únicos dos estados donde perdió fueron Jalisco y Guanajuato. O sea, de plano Guanajuato perdió todo, ¿no? Pero en Jalisco ganó López Obrador, pero perdió el gobernador, que lo acaban de... Lo pusieron de supergobernador, ¿cómo se llama? De superdelegado, y vinculado con el fraude de las medicinas. Y ya lo corrieron. Pero perdió. Entonces, lo uno pensaría que lo que más le interesaría al presidente es que o sea, quieres obtener raja, pues que se peleen, ¿no? Entonces peleense por el agua, ¿no? O sea, ahí se la van a llevar, ¿no? Y entonces mete su cuchara al gobierno federal y les dice, pues órale, no, arréglense, pónganse de acuerdo, yo les apoyo para que se distribuyan esa agua. Entonces este es el convenio. Y aquí entonces, por ejemplo, el crecimiento de... ¿Quién gana con esto? Este es el crecimiento de la población de Guadalajara. O sea, aquí la idea es que no alcance, luego hagamos lo que hagamos, ¿no? Vean ustedes las Chapala de 5.5 metros cúbicos por segundo. Esto es bien interesante, fíjense aquí abajo la demanda en el 2017 14.3 metros por segundo a 17 a 2043, y si esto lo comparamos con el gasto, ¿verdad? Que es lo que hay que ver. Estas son las cuencas sobreexplotadas que están ahí debajo en la zona metropolitana. Esto que está aquí es la zona metropolitana, estas son las diferentes cuencas. Guadalajara está en dos cuencas, la Naugado y la Temajac, y luego la más al sudeste está de Toluquilla. Todas están sobreexplotadas. O sea, la idea de esto es de que hay mucha gente, más demanda, va a crecer la demanda, pero no hay agua, ¿no? En la zona metropolitana, parte de entonces por eso hay que traer agua de otro lado. Y entonces ahí está, esto es Chapala, vean, este es el lago de Chapala, eso es el histórico.
Y vean ustedes, esta es la parte que estábamos platicando hace un rato, ¿no? En el año 2002, aquí no sé bien, es la segunda, esta que está acá, es el 2002, ¿no? Esta está acá. Esta es la crisis del 2002 y esta es la última que hubo. Que es que tenían que agarrar un camión para irse al lago. Entonces, del muelle agarraba uno una pecera para poder ir al lago. No se veía del lago, tenía que usar catalex para ver el lago. Entonces vean ustedes cuál es el comportamiento histórico. Normalmente, o sea, uno de los problemas más difíciles de entender este rollo de las cuencas, de los embalses, es el nivel óptimo, ¿no? ¿Cuál es el nivel óptimo de un lago, de un río? O sea, acuérdense lo que dijo Heráclito, ¿no? De que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río, ¿verdad? O sea, y cuando pensamos esto en términos de la economía del agua, pues en realidad, ¿qué es lo que estamos estudiando? Pues estamos estudiando algo que no existe, que es el agua como algo fijo, que está ahí. O sea, siempre que estudiamos el agua es algo que se movió, ya no está ahí. O sea, ¿cómo estudias la calidad del agua? Pues depende de qué momento la miras. O sea, si vas a las 5 de la tarde ahí en el Salto, cuando descargan las empresas maquiladoras, vas a tener una calidad del agua en tus análisis. Pero si vas al día siguiente en la mañana, cuando ya pasó el agua de Chapala, pues tienes otras. Entonces, la medición de la calidad del agua es un asunto estratégico, geopolítico, de tiempos, ¿no? Si tú quieres decir a la gente que no hay problema y se puede bañar, pues sacas los análisis de la mañana. Pero si quieres decir que no te metas porque te va a despellejar la piel, pues lo vas a hacer en la tarde. Y es el mismo río, ¿verdad? O el mismo lago. Entonces aquí el asunto, de todo esto, ¿dónde está la normalidad? O sea, ¿dónde debería estar Chapala? Entonces ahí es otro problema, porque, a ver, geológicamente, o digamos, la capacidad del embalse son 8 millones de metros cúbicos. Son 80 kilómetros por 30 kilómetros, es un lago somero y tiene mucha evaporación. Entonces, por eso, porque está así muy isomerito, ¿no? Y el sol hace que casi se evapore todo lo que tiene, ¿no? Cada año. Si no recibiera lo que viene del Lerma y del Duero, en las proporciones que lo supuestamente recibe, pues ya habría desaparecido porque se evapora todo. Entonces, ese balance, el balance de lo que se evapora, lo que entra y lo que sale, es lo que hace la autoridad para pues subir, cerrar y abrir las llaves, ¿no? Para ver cuánta agua le toca a cada quien, ¿no? Y entonces, en realidad, la cuenca como está ahorita, pues ya no es una cuenca, ¿no? La autoridad lo ha convertido esto como en un sistema de mangueras, aljibes, pozos, ¿no? Conciben el río como una manguera, el lago como una cubeta, ¿no? Y los macrotos acuíferos como pozos artesianos, o sea, ya no, y tienen llaves para todo y le mueven. Entonces, realmente esto que estamos viendo no es el funcionamiento normal, digamos, limnológico del lago, no es en dependencia de lo que la autoridad de la política hídrica en ese momento estaba privilegiando, ¿no? Si te interesa favorecer al señor que era el amigo Usabiaga, ¿no? Que era el amigo de Fox en época de su gobierno, pues todo el agua estaba en Guanajuato, ¿no? Y si te interesa, ahora están muy de moda en Guadalajara, en Jalisco, los grandes transnacionales de berries, de las frutillas, ¿no? De las bayas. Si llegan ustedes a Chapala, toda la parte de atrás ahí de Jocotepec, que eso está lleno de acolchados y eso. Entonces ahí se está yendo todo el agua, ¿no? Entonces los permisos, las concesiones, quién abre la llave, dónde le cierra, pues depende de esa visión, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quieres que vaya el agua, ¿no? Si quieres, es mi tesis doctoral, al que le interese, de los pocos que les puede interesar mi tesis doctoral, es sobre eso, ¿no? Sobre el agua virtual, ¿no? Que es como en realidad lo que estamos exportando no es fresa, sino es aguacate, sino es agua, porque el agua no tiene costo de oportunidad en México, no tiene precio, ¿no? En México la agricultura es gratis, para la agricultura el agua es gratis, entonces es una ventaja comparativa que tenemos en el mercado internacional con estos productos. Entonces, lo que estamos realmente vendiendo con las fresas es que como son productos de alta requerimientos de agua, son aproximadamente 40 riegos por temporada, que en Guanacaste,
en Zamora se llaman entarquinados, que quiere decir, es una palabra árabe, quiere decir inundación, ¿no? Entonces todo el valle agrícola de Zamora, si ustedes van en época de cultivo de cosecha de fresa, perdón, de barbecho de fresa en Zamora, lo que ven es un lago, o sea, la ciudad se convierte en un lago, porque están todos los campos entarquinados. Entonces, como el agua es gratis para la agricultura, lo único que pagan es el servicio de administración, ¿no? Los distritos de riego, que son creo que 60 pesos al mes, ¿no? O sea, por todo el agua que quieras. Imagínense si tú compites en el mercado internacional de fresa, en el Canadá, digo en California, donde no hay agua, es carísima, y pones tu fresa en el mercado y la tuya es el principal insumo, no tiene valor, no tiene precio, no tiene mucho valor, ¿verdad? Cometí un error tremendo, que soy un economista, parece. ¿Sí, verdad? ¿Me reprueba, doctora? Está bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ese es lo que estamos viendo es una política, o sea, aquí no hay nada de racionamiento del ciclo del agua, ¿no? Lo que hay es dónde cuesta, dónde es más eficiente la localización del agua, de acuerdo a la política hídrica, ¿no? Entonces, bueno, este punto de el lago de Chapala, para el caso del tema Capulín, pues es de la presa que les digo, es muy importante porque la idea es regresar el agua a Chapala. O sea, fíjense, el proyecto es, hacemos la presa, mandamos el agua a León a través de un tubo, a un acueducto de 140 kilómetros, el agua de los Altos de Jalisco, lo mandamos a León, se usa en ¿cómo se llaman? Los proyectos de automotrices y electrónicos espaciales que hay allá, y lo regresan por el río Turbio esto aquí lo tengo, en el río Turbio está aquí. Bueno, este trabajo lo hicimos hace unos años con un tesista que es muy bueno, que se tituló con el trabajo del Bajío. Y entonces, en realidad, toda esa agua viene, les quiero enseñar el mapita que es muy bonito, aquí abajo. Ahí está. Hay que voltear la cabeza porque está de lado, pero no sé cómo se hace para marcarlo. ¿Ya sabes? A ver si entra. Ándale. No les digo aquí en Pachuca, están súper adelantados. A lo mejor un zoom. Gracias. Ampliación de la pantalla. Bueno, entonces fíjense, aquí el asunto es, ay, cámbiala, no era ahí, ¿verdad? No. ¿Cómo era ahora? Pero no la paso. Abajo, o abajo está el de ampliar la pantalla, ese. Ahí está. Entonces fíjense, todo el agua que sale de este proyecto va a ir a estos proyectos estratégicos del estado de Guanajuato. Fíjense, un coche, una armadora, un automóvil. México ahorita exporta como 3 millones de automóviles al año. El proyecto, inclusive del gobierno de Peña, pero pues eso no lo han, que yo sepa, la verdad no lo he visto, a lo mejor estoy diciendo algo que no es cierto. Habría que ver el plan de desarrollo, no lo he revisado en ese sentido. Pero en el de Peña sí lo vi, y en el de Peña la idea era aumentar la exportación automotriz de 3 millones a 5 millones de automóviles al año. Cada automóvil, el ensamblado del automóvil más o menos, este concepto de agua virtual que yo manejo en mi tesis doctoral, porque les digo, el que esté trabajando en eso no es por así que hablar por deméritos propios es vituperio, ¿verdad? Pero yo puedo decir, sin falsas modestias, que soy de los primeros investigadores que manejo esta ola, por lo menos en México, en nuestro ciclo académico. Y el asunto del agua virtual es esto, es el agua que pierde costo de oportunidad por el uso que se le hace, ¿no? Y que realmente, o sea, es el agua que está metida en los productos, pero no físicamente, sino el agua que se utilizó para producir algo. No sé, los agrónomos le dicen el uso consultivo, pero el uso consultivo tiene que ver con los procesos metabólicos, nada más. O sea,
lo que necesita una planta para crecer, cuánto ves la evapotranspiración, y ves qué es lo que me criticaba, ¿no? Que ahí me falló, pues sí, pues no soy agrónomo, ¿verdad? Pero pues más o menos intenté ver cuánta agua realmente estás exportando en un kilo de fresa, o en unos pantalones, o en un automóvil, ¿no? Entonces en los automóviles se calcula más o menos que son medio millón, o sea, 500,000 litros por automóvil. Y son 3 millones de automóviles. Y Guanajuato ya no tiene agua. Y van a ser 2 millones más dentro de 6 años. Entonces, ¿de dónde chiflas vas a sacar? Pues de Zapotillo, ¿no? Toda esa agua va para allá. Entonces no va para la población, no va para alimentación, va para los coches, que van a usar los gringos, ¿no? Ahí está la cosa. Y entonces el tema es, ok, entonces, ¿y qué pasa con el agua? Porque el agua no se evapora, ¿no? O sea, la usas ensamblas, se llena de aceite, se llena de metales pesados, ¿no? ¿Y dónde va? Bueno, pues baja por el río Turbio, que ustedes saben, chequen el río Turbio, es una locura, es uno de los ríos más, yo creo que por eso lo pusieron Turbio. Y entonces llega a Lerma y regresa a Chapala. Entonces les damos agua buena, nos regresan agua podrida y a Chapala para tomar en Guadalajara, ¿no? Entonces ese es el modelito. Entonces, bueno, el problema aquí es, ok, primero con lo que empecé, ¿no? O sea, ¿hay agua para eso? O sea, ese es el problema. ¿Hay agua? O sea, primero empecemos con eso. Se están peleando por algo que no saben que existe, porque ese es el problema de fondo. Digamos, en esta lógica de si se construye o no a 115 metros, a 80 metros. O sea, antes de hacer la presa, pues tienes que ver cuánta agua hay, ¿no? Si ustedes checan el acuerdo, el convenio, que lo bajé ayer, pero no sé dónde lo puse, lo pueden ver, es público, dice que, fíjense, esto es lo interesante, es de risa loca, son de las cosas que pasan que dice uno, no manches, ¿cómo es posible que esté así la cosa? Literalmente dice que lástima que no lo encuentro, quién sabe dónde lo. Ayer en el camión estaba tratando de bajar. Dice así, de acuerdo a los estudios de 1995 y 1997, la disponibilidad del agua son tal y tal. Y entonces eso es lo que nos vamos a repartir. Del 95. O sea, cualquier persona, déjate tú que no sea hidrólogo. O sea, ¿qué pasó con el cambio climático? ¿Qué pasó con el cambio de los patrones de precipitación? ¿Qué pasó con la otra parte de mi plática? Es esto, ¿no? De la huella hídrica. ¿Qué pasó con la huella hídrica? ¿Qué es la huella hídrica? Es precisamente el uso del agua por los diferentes actores que están peleando por ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es la huella hídrica de la agricultura? Si estás diciendo que del 97 al 2018 Jalisco se volvió el primer productor de proteína en México, pues algo tiene que ver el agua, ¿no? ¿O no? O sea, entonces el estudio de huella hídrica, que es este estudio que al que le interesa este tema, porque es muchísimo, es el artículo, el material de Wextra, que yo ahí estuve hace unos años, en Holanda, es toda una metodología para The Green, Blue and Green Water Footprint of Farm Animals and Animal Products, ¿no? Es una metodología para medir eso, es la huella hídrica de los productos agrícolas. Y aquí viene, en esos, es algo muy controversial, pero vienen gráficas y tablas sobre cuánto, fíjense, ¿cómo mides cuánta agua come una vaca o requiere una vaca? Pues el agua que toma, más el agua que toma en la alimentación, o sea, lo que se necesita para producir lo que comen, en términos del agua, ¿no? Es muy complejo. Entonces aquí estos análisis vienen aquí, y aquí este nada más de la ganadería, pero igual hay de la industria. Aquí están los cálculos, está la metodología, lo que hay que hacer, lo que hay que medir, pero les quiero enseñar la tablita que viene así como ya ellos calcularon que eso es lo que hay que ver, cómo se traduce a México, aquí está, los cereales, lo que comen las vacas, ¿no? Oat meals, other concentrates, ¿no?
Bueno, pero la tablita es bien interesante porque viene tipo de animal, ¿no? Si son pollos, vacas, ¿no? O sea, cuánta agua consumen, ¿no? Aquí pigs, dairy, broiler chicken, beef, cattle, o sea, el tipo de alimentación, los cereales que tienen, cuánta agua tiene cada uno de los cereales que usan. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz, ¿cuáles son el footprint component? Green, blue, o sea, el footprint, la huella, tienen que ver, puede ser verde, azul o gris. Verde es el agua que se necesita para el agua ecológica, ¿no? El agua que se necesita para que haya vida, pues haya ecología. La azul es para la recarga de los acuíferos y la gris es para la cuestión industrial, ¿no? Entonces tú sumas esas por países, ¿no? Para producir wheat, barley, maize, o sea, esos productos que le sirven a las vacas, tienes esta huella por cada país, ¿no? Entonces habrá que buscar ahí para México, aquí está México, es lo que supuestamente usamos. Y luego viene ya por vaca, por tipo de animal, ¿no? O sea que una vaca, un pollo, ¿no? O sea, todo eso. Entonces imagínense, eso para poder calcular la huella hídrica de los Altos de Jalisco, de cualquier lugar, tendríamos que ver primero, ahí nada más estamos hablando de la huella hídrica de la ganadería, pero entonces teníamos que ver la huella hídrica de la agricultura, la huella hídrica urbana, la huella hídrica industrial. Y entonces así podemos ver cuál es la demanda de agua real en un tiempo determinado, que te puede decir si cambió o no cambió, ¿no? Entonces, cuando tú les presentas esto, les sabes, estos datos, esta extrapolación de 1995 está considerando esto cambio. Entonces, ¿cómo pueden estarse peleando por 4 metros cúbicos de agua que hace pleito? ¿No? Son 4, donde está la diferencia entre 80 y 115 metros de altura de la cortina. Lo que están haciendo es pelearse por un agua que no saben si existe o no existe. Lo más probable es que no existe. Entonces, ¿cuál es el...? Ya creo que ya estoy, no termino con esto. ¿Cuál fue el catch, ¿no? el truco, el engaño, ¿cómo se llama? Esa magia que nos vendieron estos señores, bien interesante en la negociación, es que, fíjense, o sea, ¿cómo es posible que Guanajuato haya estado de acuerdo, el gobierno de Guanajuato, en que nada más recibieran el 30%? Si en el acuerdo del 97 era el 60%. O sea, imagínense el gobernador de Guanajuato sentado con el de Jalisco, discutiendo, a ver, está el río Verde, me hace falta 4 metros cúbicos por segundo para la industria automotriz, y el Jalisco decía, espérate, ahí yo tengo la industria ganadera, y es la principal producción de proteína, de huevo, de carne en el país per cápita. ¿Cómo nos peleamos por esa agua? ¿Cómo dividimos el agua? Los 4 metros cúbicos. Y aparte está los requerimientos de Guadalajara, que es el otro, por lo que empecé, ¿no? ¿Cómo le haces con eso? Bueno, pues ya viene, ¿no? Nos subimos al agua, ponemos un tubo, llevamos el agua, la usamos, se la regresamos, se la toman, ¿no? Y sí, pero ¿cuánta? ¿Cuánta agua? Entonces, en el 97 era el 70 para mí y el 30 para ti, pero la presa está en Jalisco. Sí, pero el agua, el río Verde surge en Guanajuato, el famoso, la tragedia de los comunes, ¿no? O sea, ¿de quién es el agua, ¿no? Yo le llamo el efecto palo de gallinero, ¿no? O sea, el de arriba cae el de abajo. Y bueno, tú echas el agua, pero nos va contaminando, ¿quién la usa? Entonces el acuerdo es, órale, cambiamos 70 y 30. O sea, Jalisco se queda con 70 y Guanajuato se queda con 30. ¿No se les oye raro eso? O sea, que haya habido acuerdo en eso. Yo dije, acá, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces dije, allá hay algo, ¿no? Y salieron en la tele, se lo presentaron a López Obrador, todo el mundo feliz. Y amén de la habilidad que tiene el presidente para decirle a cada quien lo que quiere oír y que todos salgan contentos, ¿no? Así es. Que es algo que debe reconocer Trump y todos, ¿no? Cómo le hace para decirle a todos lo que quieren oír, ¿no?
Y entonces empecé a leer el acuerdo y resulta, fíjense qué chingón, de verdad me encantó. El tema es así. Primero no saben cuánta agua hay. Entonces, pues, ¿qué firmas? Lo que sé, pues, no sé qué estoy negociando. Entonces ahí. Pero eso no es lo más inteligente. Lo más inteligente es que el acuerdo es por capacidad, o sea, por aforo. Quiere decir que primero es Guanajuato. O sea, es como si nos peleamos por el agua que está en este vaso y entonces esto es lo tuyo y el resto es mío, pero que el resto no hay nada. Exacto. ¿Se dan cuenta el engaño? O sea, de este vaso yo voy a tener este cacho y tú este cacho. Sí, pero nada más se va a llenar aquí. ¿A poco no está chingón? Yo cuando pensé de veras, o sea, realmente hicieron lo mismo, o sea, llegaron al mismo acuerdo, engañando a la gente, creyendo que había sido a favor de Jalisco, pero el acuerdo es el mismo, el agua se la va a llevar a Guanajuato, como en el 97. Y entonces el acuerdo son tres cosas. El acuerdo es, fíjense, interesante. Uno, la construcción de la presa a 115 metros, o sea, Palmarejo, Acacico y Temacapulín, Survalle. Dos, otro sistema de presas abajo donde va a regresar el agua, que es en otra presa que es la Zurda, que ahí, eso quién sabe, si la verdad no sé ni cómo, la pararon a llamparse un desmadre cerca de la zona de Guadalajara. Y tres, que es el más interesante y ahí termino, es el compromiso de la Comisión Nacional del Agua. ¿Para qué creen? Para realizar estudios. O sea, primero firmo el acuerdo y después hacemos los estudios. No manches, ¿no? Como que es al revés, no debería ser al revés. Bueno, pues esto es más o menos lo que les quería platicar y les agradezco su atención. Te agradecemos, yo creo que nos puedes seguir dando muchísima información. Yo creo que si te doy otra hora te sigues porque tienes mucha información. Muy buena tu aportación. También te quiero poner ahí otros elementos que también aquí a Hidalgo nos mandan las aguas residuales de la Ciudad de México. Entonces realmente lo que están recibiendo ustedes viene desde la Ciudad de México, que aquí se pasa por aquí, se suma lo de aquí y se va por allá, y de allá sale el agua y se va a la Ciudad de México, y entonces todo esto es un ciclo del agua. Yo creo que en cuanto a cuestión de presas, y si hablamos de esta que nos estás mencionando, donde el problema fundamental ha sido lo técnico, que es algo que ya he hablado muchas veces con los chicos, muchos de los términos que tú manejaste es parte de lo que les he enseñado en clase, entonces tiene que estar asociado con esto, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante. La parte social no apareció, solamente la técnica. La discusión se vuelve técnica y se vuelve una discusión política, y al final vienen todo este tipo de estudios. Aquí también en Hidalgo tenemos una de las presas más contaminadas, la presa Endó, entonces hasta parecería que regionalmente, más que competir por identidad o por lo que hace cada estado, estamos compitiendo para ver quién contamina más y quién tiene menos agua, y quién es el que está saliendo vencedor de estas disputas del agua, que como ya no lo hiciste ver, pues no es la sociedad, ¿no? Estamos viendo que se está yendo todo al sector económico, ¿no? Y ver quién en ese momento políticamente es el favorito en este sentido, ¿no? Yo aquí cierro con estos comentarios contigo, les cedo la palabra a ellos para que te hagan preguntas, si les surgieron preguntas, por favor, chicos. De estos últimos 3 puntos que mencionaba, el segundo, ¿no? Era de se va a construir una presa, ¿no? ¿Sí era eso? Sí. ¿Quién va a dar el presupuesto para esa presa? ¿De dónde? Todo es federal. Ok. Sí, o sea, tanto la terminación de lo de Temaca, de la Zapotillo, que es esta de los 80 y 115, como es una presa derivadora, ¿no? Que son más canijas, ¿no? Las derivadoras, yo siempre he dicho eso, el problema está en las derivadoras, no en las de almacenamiento. O sea, ni siquiera sabemos cuántas derivadoras hay en Lerma, no sabemos, porque pueden ser presas de 1 metro, pero te sacan todo de la fuente, ¿no?
Hay una que he estudiado con detenimiento, que es la presa de Mezquite, en la entrada de Chapala, antes de entrar al delta de Lerma, la última de la delta de la entrada de Chapala. O sea, Lerma llega a Chapala en un delta, ¿no? O sea, y entonces el último registro para Chapala, que es lo que yo trabajo, ¿no? Las entradas, toda mi vida he trabajado en Chapala, ¿no? Es realmente mi tema. Entonces, esa estación de medición es fundamental, porque es la última medición del Lerma hacia Chapala, es donde se supone que está en la entrada, ¿no? Eso es increíble, hay que ir, hasta me pone la piojita. La estación de medición está antes de la presa derivadora. Entonces, en otras palabras, el agua que se mide nunca entra y no ves la presa, ¿no? Entonces es una presa que se llama derivadora, deriva el agua, hay un vado que lo construyeron debajo del río y va a un distrito de río que se llama el distrito de río Gonzalo. Ahí ya, es el único lugar que yo he visto donde un estado le regresa el agua al otro estado donde viene el agua. Ese otro estado es ya en Michoacán. El distrito de río está en Michoacán. O sea, entra a Jalisco y se la regresa a Michoacán. Entonces, esas presas derivadoras son la principal herramienta de esta, ¿no? Llaves de entrada y salida que han convertido a la cuenca, a todas las cuencas del país, pero esta en particular. Entonces, esta otra se me va el nombre de la que está proponiendo, es como la manera en que van a administrar el agua que regresa de Guanajuato, ¿no? Es una segunda presa, el Purgatorio se llama, que es todo un sistema hidrológico que van a llevar de El Salto a Arcediano en una serie de compuertas para administrar el agua ahí. Y bueno, el asunto ahí es otro, ese es otro tema, ¿no? De hecho, la verdad es ese punto del acuerdo está, ayer lo que dije en la prensa, que todo el día que me entrevistaron, que esa parte está oscura y no sabemos de qué se trata. O sea, no se han estudiado las implicaciones de utilizar el agua más podrida del país para el abastecimiento de agua de la ciudad de Guadalajara. Porque esa agua es la que viene de, imagínense, de lo que les dije, de la industria automotriz de Guanajuato, pero pasa por las maquiladoras del Salto y luego viene de las berries, o sea, el bromuro de metilo que utilizan las berries es un veneno que está prohibido en todo el mundo, menos en México. Chéquenlo. Hay una asociación internacional, una federación de asociaciones en contra del bromuro de metilo. Y los niños y los trabajadores o jornaleros allá en Guadalajara, en Jalisco, en Chapala, con las manos, es un gas, y con las manos lo echan, ¿no? Y ustedes saben, ahorita hay no quiero ser, tenemos que tener responsabilidad los académicos, ¿no? Y no quiero aparecer como que estoy utilizando esto de ninguna manera. Voy a tratar de ser lo más objetivo. Hay ahorita en Chapala una emergencia sanitaria, hoy. Trabajo con el doctor Lozano, lo pueden checar en internet. Javier Lozano es el responsable del gobierno, lo nombraron hace un mes para abordar el problema de 80 niños que perdieron los riñones el mes pasado. O sea, niños de 8 años, de 5 años que están ahorita sin riñones en el Hospital Civil de Guadalajara, en una comunidad que se llama Agua Fría, en San Pedro Izquital, en Mezcala. Y nos llamó el gobernador para ver qué estaba pasando, un equipo, el grupo que les digo de agua y energía, y no sabemos qué está pasando, no tenemos la menor. Tengo a 5 tesistas haciendo trabajo ahí, una compañera que presenta sus avances en la próxima semana, que está vinculando este asunto de la concentración de cloruro de metilo en el agua. Hicimos análisis, una regresión ahí de usos y costumbres de la comida, porque abordar la cuestión de la salud no es si te estás enfermando con un veneno, sino cómo vives, tu historia genética, qué comes, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa presa última es eso. Esa presa última va a administrar esa agua que va a llegar a Chapala. Entonces, toda esa parte de qué va a pasar con esa presa como que no está ahí en la discusión, sino que la que está en la discusión es la otra, la de los 80. Y todo es dinero federal. Entonces esa parte no, pues,
digamos que no está bien claro. De entrada no sabe, ya dijo el presidente además que no va a dar ni un peso para eso. Si supieron eso, bueno, a nosotros nos dio mucho gusto que o sea, lo que hizo el presidente fue decir a los empresarios que están a favor de Guanajuato, que están pugnando por la presa, sí, hace falta agua para Guanajuato, y a los de Jalisco no les vamos a inundar sus tierras, ¿no? Y entonces, arréglense, pero el gobierno no va a dar ni un peso. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que están negociando ahí, digamos, yo supongo en corto, los gobernadores, que no entienden la lógica del presidente, que cómo le van a hacer con el agua, ¿no? ¿Quién se queda con el agua? Oye, pues ahorita que te estoy oyendo, pues justo aquí en Hidalgo pues, también hay una crisis con la presa, que está saliendo ahora en la prensa internacional. ¿Esa que decías? Sí, la no. ¿Cómo se llama otra vez? No, presa. Sí, en Tula. Está entre Petitlán y Tula. Sí, pero ahí llega toda la... ¿no? Todo lo de... La contaminación de ahí, ¿de dónde llega? ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de Sí, es el desagüe de la Ciudad de México, literalmente. Lo que te quiero preguntar es, yo estuve en movimientos ambientales, estudiaba, entonces lo que yo veía también era el tipo de políticas que usó el gobierno para controlar a la gente que, digamos, se movilizaba por esas causas. Y una de las cosas que yo veía era que en el momento que está Salinas, hay una especie de tecnificación de cierta área de las políticas públicas, ¿no? Entonces se economizó el ambiente frente a los movimientos sociales, o sea, si tú haces algo mal, se volvió una multa económica, pero por otro lado la tecnificaron, se volvió una cosa de expertos, lo que generó entonces que si tú, por ejemplo, los que viven en la presa en Duero, querías demandar o algo al gobierno por cáncer, ¿no? Pues tenías que contratar a expertos carísimos que demostraran que efectivamente el hijo tuvo ese cáncer por la presa. Entonces, de alguna manera el gobierno, por decirlo así, privatizó y economizó los temas ambientales desde mi perspectiva. Ese modelo, creo yo, digamos, frente a la sociedad civil y los movimientos siguió funcionando hasta ahora. Este gobierno pues está diciendo que no, la 4T iba a cambiar. ¿Tú hacia dónde crees que debe de cambiar esta manera de manejar? Porque como que se ha vuelto un lugar común de pues, involucremos a la comunidad, ¿no? Como que la solución de todo es la participación, ¿no? Como si eso en sí fuera ya la panacea de la solución. Pero por lo que tú dices, pues sigue efectivamente siendo el crecimiento lo que está definiendo cómo usamos los recursos. ¿Qué relación tú crees que debería de construirse para que este uso del agua fuera más equitativo? Porque es un problema complejo y que tengo yo la impresión que pues sí, las comunidades tienen idea de lo que pasa en su área, pero por ejemplo con cuestiones hídricas que son tan complejas, pues también es difícil que ellos tuvieran toda la perspectiva, ¿no? ¿Cómo tú crees que debería de ser esta relación entre, por ejemplo, la academia, el gobierno, y los gobiernos y los locales para manejar este tipo de problemáticas? ¿Qué está mal pues, en esa ecuación? Bueno, mira, yo, desde luego es algo así como sueños guajiros, ¿no? De qué es lo que deberíamos hacer. Estamos ahorita, seguramente ustedes saben, ya de estar participando en los nuevos proyectos, estos que sacó el CONACYT, que se van a abrir ahorita dentro de... El frontero. Y fue David Barrera, fue a Guadalajara a ver al Salto precisamente, que es el responsable de los proyectos de gestión del agua del CONACYT. Y estuvo ahí con nosotros y aquí yo se los digo así como es, ¿no? O sea, a mí me habló la comunidad del Salto, tengo muchos amigos ahí, pues tengo trabajando 20 años ahí. Si van un día a Guadalajara y quieren ver lo que está pasando ahí, y ellos organizaron, vamos un día, doctor, llevamos a los estudiantes, organizaron una cosa que se llama el Tour del Terror. Vamos al Tour del Terror. Y había unos gringos que vinieron de la Universidad de Washington, de Sabino Jara, ¿no? Y cuando pusimos en el protocolo de investigación de ellos, cuando me lo pidieron investigación, pusimos así, ¿no? The Tour of Terror, ¿no?
y ellos pensaron que era relacionado con el terrorismo así internacional. Sí, el crimen organizado, vamos a ver al Chapo Guzmán. Y no, es peor, es el agua, ¿no? Entonces ahí es un tour que te meten a las maquiladoras, a las tomas clandestinas, o sea, la gente de ahí, ¿no? Y te mete y rezo, o sea, la gente que... Fíjate, hicieron, es que de verdad son esas cosas que dices, como que pinche país, ¿no? Hicieron el nuevo planta de tratamiento que les costó no sé cuántos miles de millones de pesos y no negociaron con un municipio. Entonces el tubo llegaba hasta el municipio y se estaba llegando. Y entonces construyeron la planta aquí y el tubo llegaba aquí. Pero además pusieron estas pajareras, estas periqueras de Infonavit, miles de casas, que ahí en Guadalajara es un rollazo, hay no sé cuántos miles de casas abandonadas ahí, que además son, que son zonas, que son casas de seguridad de la narco, es un rollazo. Ahí, pero entonces la gente le jalaba y pues se llenó el tubo. O sea, el drenaje llegaba, tapaba y pues ya no seguía y sigue escalándole, pues empezó a salir, ¿no? Entonces todo ese rollo se lo llevamos a David para que lo viera, ¿no? Y a mí me hablaron, los de la comunidad, se llama, la ONG se llama Un Salto de Vida, ¿no? Y son los más combativos ahí por el agua de esa zona. Y entonces yo sí creo en ese sistema, o sea, yo sí creo que es un cambio chiquitito, muy puntual, pero por ahí va, ¿no? O sea, aquí ¿qué es lo que está pasando? Es que llegó el CONACYT, fue con la comunidad y dijo, a ver, ¿cuál es su problema? ¿Qué quieren resolver? Llévenme a ver lo que quieren resolver. Y díganme quién quiere que trabaje con ustedes y cuáles son los resultados que quieren obtener. Eso pasó el jueves de la semana pasada. Entonces ahorita la tarea de nosotros es hacer el proyecto. Entonces yo estoy haciendo colaborando con esto de lo que queremos hacer en ese proyecto. ¿Va a funcionar? No sé. ¿Nos van a aprobar? No sé. Pero esta lógica yo nunca la había visto, ¿no? Normalmente era al revés, ¿no? Era, tú como investigador dices, a ver, yo quiero estudiar las patas moradas de esa araña que está ahí, ¿no? Y entonces el CONACYT, pues eres, como tienes un doctorado en patas de araña, te doy una lana y entonces terminas tú de esta y lo publicas, te dan tu beca y lo guardas y lo quemas, ¿no? Y ahora viene el siguiente. Así funcionaba, así era, ¿no? Y ahora pues la lógica es al revés. Entonces, ¿cómo vincular eso a la realidad? Ese es el reto. Yo creo que hay dos cosas ahí bien importantes. Primero, creer esto del crecimiento. O sea, mientras no... Y ese es nuestro... Yo creo que ahí ese es nuestro rollo como economía. O sea, yo no quiero hablar de nuestra asociación, ni le estoy echando porras a nuestra presidenta. Realmente creo que el asunto es, y además que no está la discusión en ningún lado, le acabo de decir a mis muchachos, tengo un grupo que son los aluches, ¿no? De chavos así bien entrones en eso, en el CUSEA se inunda, hicieron un centro cultural, yo les dije, oigan, se va a inundar el CUSEA, no me hicieron caso, cada vez que llueve se sale la caca de los pozos de absorción, una peste en el centro universitario, los muchachos tienen que caminar entre la mierda para ir al cañón. Es un rollo, ¿no? Tengo una reunión con el rector la próxima semana sobre este. Y entonces, ¿qué pasa? Con todo esto, cuando tú no puedes dar el mensaje de que el problema, es lo que decía, digo, no concluí la idea en mi presentación, de que estamos fallando el punto central, no es el modelo de gestión del agua lo que está mal. No hay modelo de gestión del agua que aguante esto, por más chingones que seamos y tecnología y lo que hagamos. Si la idea es crecer, si la idea es no revisar nuestros patrones de producción y de consumo, si eso permanece igual, y no solo permanece igual, sino que cada vez es peor, o sea, el porcentaje, el incremento de consumo y de producción de cosas que no siempre una chingada, es tremendo, ¿no? O sea, ustedes vean las cosas que consumimos ahora y las que consumían hace 20 años, y van a ver que la mitad no sirven para nada, ¿no? O realmente no nos ayuda a escuchar nuestras necesidades. Entonces, esa discusión, yo les pregunto a ustedes, como universitarios, gente
si realmente se han puesto a reflexionar sobre lo que significa cambiar tu patrón de producción y de consumo. Que no es otra cosa, traducido al español, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Tu celular, tu coche, tu ropa, tus viajes. Ya no podemos, ya La otra cosa que decía es esto no es una crisis, una crisis supone, esa es otra idea interesantísima que es, cámbiense este ritmo. No es una crisis supone la recuperación. ¿Sí? O sea, claro, es un ciclo. Estás en economía, ustedes son economistas, ya saben, ¿no son economistas? No. Qué bueno. Acuérdense del crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? El concepto keynesiano del crecimiento, el PIB real, ¿no? El PIB potencial es ¿no? Y es el PIB real, ¿no? Lo que decía Keynes de que a largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Entonces, un ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta parte del ciclo? Se llama crisis, ¿verdad? O sea, cuando estás aquí, ¿qué es lo que critican ahorita al peje, ¿no? Que dicen, que no estamos creciendo, estamos en una crisis. Y entonces hay una crisis en la violencia, ¿no? en la seguridad. Eso supone, en nuestro planteamiento estratégico, que vamos a recuperar. Sí, que ya llegamos al bajo. Bueno, eso no es lo que está pasando, es un colapso. No es ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a regresar, ya se acabó. Se acabó. Ya, no es por defender al presidente, ¿no? Es que lo que haga él o lo que pueda hacer cualquier otro en cualquier parte del mundo ya no vamos a... el nuevo normal es el nuevo normal es la violencia que tenemos, el problema de la contaminación, la escasez, es el nuevo normal. O sea, no es que vamos a regresar. Entonces, la lógica es cómo le hacemos para adaptarnos. Y no qué hacemos para regresar a un pasado idílico que está a toda madre, ¿no? Que nadie de ustedes vivió, nadie de ustedes vio un río limpio, nadie, y nadie no lo van a volver a ver. Un río limpio bueno, de los chingones, ¿no? Porque no el que está en la esquina de su casa. El río Veracruz, el río Coatzacoalcos, ¿no? El río Lerma, chingón. Eso ya nunca lo van a... Olvídense, nomás lo van a ver en las películas y en fotos, ¿no? Entonces, ese es otro elemento bien importante, Mario, porque entonces eso te cambia todo el rollo de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y cuál es la estrategia con las comunidades y todo eso, ¿no? Yo, cuando termino lo que estoy proponiendo al proyecto es un congreso pero operativo, ¿no? O sea, nada de ponencias para publicar, ¿no? Sino a ver cómo se llama, se va a llamar, además están invitados, va a ser el próximo año. Se llama, algo así va a ser como, lo estaba discutiendo con Alan, algo así como, si me acuerdo, era como recuperación de cuencas en disrupción, otra vez la palabrita, ¿verdad? Hay que ver si existe la palabra, para no quemarnos con los puntos. Recuperación de cuencas en disrupción, 2 puntos, de la hidrogeomorfología a la ecología política. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que discutir ahí? Lo que tú decías hace un rato. O sea, ese río, ¿para qué lo queremos? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué significa recuperar el río? ¿Y cómo lo hacemos con la infraestructura de ahí? Las presas, los tubos, o sea, la geomorfología, el funcionamiento del ciclo, la reforestación, o sea, todo hay que, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pero con la ecología política atrás. O sea, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores de este rollo? Traigan las comunidades, y que la comunidad decida. O sea, ¿para qué quieres ese río? ¿Cuál es la función ecológica y social de ese río? Entonces, ese tipo de cosas son, yo creo que, cosas que hay que cambiar en la manera que lo abordamos, ¿no? No es recuperar, ya se acaba. Ese es el planteamiento de la economía ecológica. Vivimos lo que los gringos llaman, esta sociedad de economía biofísica,
la gran explosión. Chequen en internet, The Great Explosion, quiere decir, este aumento que vivimos, ellos lo ponen así como, imagínense ustedes un globo que hemos estado inflando, y el globo es el crecimiento demográfico, la sobreexplotación de la naturaleza, la contaminación, todos los indicadores de bienestar social de la humanidad, es un globo que hemos estado sopre. Entonces, en el 2018 reventó el globo. Y si lo ponen en cámara lenta, imagínense un globo explotando como esas que pasan en internet, que se ve así en super cámara lenta. ¿Qué pasa con el globo? Pues se ve bien bonito, ¿no? Como empieza a tronarse el pedacito de hule, se hace así, no sé cómo, ¿no? Ahí estamos, está reventando el globo, ¿no? Esa es la imagen que ellos usan. O sea, es un momento en que ya tronó el asunto, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, es un problema de adaptación, es un problema de no es si vamos a hacer, si tenemos que bajar nuestro consumo, sino el consumo lo vamos a bajar de todas maneras, porque ya nos llevó para atrás. Entonces el problema es si lo hacemos de manera ordenada y chingona o si nos viene los tacazos. Te agradecemos mucho esta charla. Yo quisiera preguntarle algo, porque Ajá. aprovecharlo. Ya. Algo tiene un problema serio en ese sentido. Tenemos la fosa de oxidación más grande del mundo. ¿Qué? La fosa de oxidación más grande del mundo, que es la Presendó, donde se vierten todas las aguas residuales. Claro. Ya no, El día de ayer se presentó el proyecto de rescate de lo que es la zona metropolitana. Pero la área de los 12 municipios que integran este espacio. Sin embargo, hace rato mencionaste algo bien interesante, o sea, se queda en proyectos, ¿no? Simplemente, y hasta hoy yo creo que hay una deuda muy grande con esta región del estado, porque estas aguas, pues, Tula, considerada como la zona más contaminada del mundo, ¿no? Desafortunadamente le cayeron la cementera, la termoeléctrica y la Presendó. Entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde ir para el rescate, por ejemplo, de esta cuenca, ¿no? Porque realmente era una cuenca eso. Todo lo que eran las aguas que llevaba el río Tula, pues se vertían hacia allá. Hoy está completamente destruido. Y el otro problema que aquí hay que Hidalgo, yo creo que es por ejemplo, el establecimiento de la cervecera Modelo en los valles de agua, ¿no? ¿Cuánta cantidad de agua se consume por cada litro de cerveza? Entonces, si hablamos de que estamos casi en el último punto, o sea, ¿qué está haciendo Hidalgo para salir de esta crisis, ¿no? Exactamente. O sea, ya es su colapso. Estuve en la Huasteca hace un año, recorrí toda la Huasteca, y los ríos están pero completamente contaminados. Eso está pasando en todo el país. Es increíble. Pues mira, yo lo único que puedo decir así súper breve es que repetir lo que comenté hace un momento, de que es un punto de inflexión, ¿no? Es como, vivimos como la época de Galileo, ¿no? O sea, es un momento de cambio de civilización. O sea, no es, tenemos que pensar que pasamos a una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, en donde, a diferencia del cambio de la ciencia, del oscurantismo de la Edad Media a la ciencia moderna, pues cambió todo, ¿no? Toda la visión del universo, todo esto. Aquí es al revés, aquí es de este desarrollo lo que nos planteó es esta situación insostenible de que no es, o sea, ya no hay ecosistema, no hay manera de gestión ambiental, de instrumento de gobierno ni tecnología que aguante un ritmo de crecimiento de la producción y de la utilización de los recursos como lo que estamos haciendo en todo el mundo. Pensemos en China. China tiene 1.400 millones de habitantes y solamente tiene como 100 millones de celulares, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si la idea de los chinos es decir, no, vamos a darle bienestar a todos, entonces necesitamos darles un celular a cada uno. Aquí levanten la mano el que tiene celular aquí, por favor. Los chinos merecen tener celular. Bueno, entonces necesitamos producir 1.400 millones de celulares para que tenga el mismo derecho que tienes tú de usar tu celular y de divertirte
cuando agarras esto y te hablan y ves a tu familia y te gusta, ese mismo derecho lo tiene un chino, o uno de Singapur, o uno de... que no lo tienen. También tiene el derecho a tener un coche, de tener tu suéter tan bonito, de pintarte las uñas con lo que te compraron, ¿no? Todo eso. Entonces, pero son millones en Singapur, en África, en Sudamérica. O sea, ese es el problema. Entonces, y no es un problema demográfico, no es un problema de exclusión demográfica, es un problema de patrón de consumo. Entonces y no he visto en ningún lado, y en la misma de nuestras reuniones, cuando yo digo esto se me quedan viendo como si estuviera yo loco, ¿no? Y le he dicho al gobernador, oigan, es que no estamos discutiendo lo más importante. ¿Ustedes realmente creen que es un problema de administración de la cuenca? O sea, ese es el problema. O sea, si nosotros ideáramos un instrumento chingón de gestión y gobernanza, ya se va a resolver el problema. Y sin embargo, ahí están todos los estudios, todo el dinero, todo el esfuerzo académico, está cómo lo hacemos para gestionar, darle más rápido al medio ambiente en la madre, porque es lo que hacemos, organizarlo para explotarlo con mayor eficiencia. Entonces, mientras ese punto no esté, no está ni en la prensa, ni en los medios, ni en ningún lado, y el que lo dice está loco. Entonces, es lo mismo que le pasó a Galileo, ¿verdad? Sí. Cuando dijo eso, pues el loco era él. ¿Cómo es posible de que el mundo da vueltas alrededor del sol? Está loco, es al revés, el sol, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, ¿qué medidas específicas hay que hacer para eso? Pues de ahí se deriva, ¿no? Pues, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en que lo vamos a recuperar. No, pero digo eso. Perdón, el problema es de escala, ¿no? Porque este libro de Jared Diamond, el colapso, ¿por qué las sociedades, por qué las civilizaciones colapsan? Es justo eso, él estudió cómo, por ejemplo, las sociedades como la Maya, otras, en realidad desaparecieron por una crisis ambiental, no por guerras, sino porque consumieron sus recursos. El problema es de la escala de ese consumo, que es mundial, pues no es una civilización más o menos. Totalmente de acuerdo. Si ustedes chequen, o sea, es lo que yo les digo a mis detractores, bueno, nuestros detractores en economía ecológica, lo que nosotros les decimos es, no me hagan caso a mí, o sea, no es un loco, ¿cómo se llama?, inocente que cree que va a cambiar el modelo de producción y de consumo con una propuesta. O sea, para mí los locos y los inocentes son los otros, ¿no?, que creen que pueden seguir haciendo eso. Pero bueno, no me crean a mí, lo único que tienen que hacer es irse interno, lo bueno de las benditas redes sociales, como dicen por ahí, ¿no? Métanse a cualquier página web en donde vean las tendencias mundiales de cualquier recurso y cualquier proceso de degradación socioambiental. Y van a ver que no van a encontrar ni uno que no esté en colapso. Entonces, oye, más caro ni el agua. El pobre Mario ya se fue, ya se mojó. Un comentario, pues yo creo lo mismo que está pasando con Greta, que está hablando sobre el cambio climático. O sea, igual ahorita la están atacando que pues, es una niña, que no sé qué, puro esto. Ajá, que está mal, etc. Y también, curiosamente, nos invitaron. Pero tampoco discuten eso, es una crítica que yo le hago a los jóvenes. Porque ahí en Guadalajara se paran y ponen, ¿sabe? Pero todos con su celular y todo. O sea, sí. O sea, tampoco hay que decir, ay, que tienes celular, entonces te descalifica. No lo estoy diciendo. Lo que digo es que no hay una discusión, nadie está discutiendo eso. No hay un foro, no hay un libro, no hay un congreso. Imagínense un congreso que diga, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Cómo lo voy a hacer para cambiar mi estilo de vida? O sea, vamos a platicar sobre eso. Eso está fuera de la discusión. Pinches empresarios, dejen de contaminar el río Santiago y dejen de acabar con mis ecosistemas, cuyos procesos que hacen me permiten entender esto. Pues no, ¿verdad? Como que hay una inconsistencia. Entonces, esa discusión está ausente en los jóvenes. Y ese es mi crítico, o sea, porque no los toques, no les toques eso, no les toques que además tienen razón, pues si nosotros lo tenemos, o sea, te ven a ti acá, tú sí lo tienes y yo no lo voy a tener, ¿no? O sea, tú me dejas el mundo hecho un desastre y tienes una perspectiva de consumo X, y me estás diciendo que para que yo pueda salvar el mundo tengo que dejar de tenerlo. Pues sí, eso es lo que te estoy diciendo. Me siento así contigo.
rapidito porque me tardo mucho. Gracias. Pero creo que todavía estamos en el tiempo. Te agradezco mucho esta plática. Si tienen ahorita preguntas antes de que terminemos, se pueden acercar al doctor y ya le preguntas ahí al equipo.